El motor de la furgoneta blanca rugía mientras el sol ardía sobre la carretera serpenteante que unía La Paz con Cochabamba. Eran las 11 de la mañana cuando cruzaron el kilómetro 400, en dirección al Chapare, con las ventanas abiertas y la música de vara mezclándose con las risas. Iban 5, Sebastián, el conductor y líder del grupo, estudiante de cine documental. Mariela, su novia, fotógrafa apasionada por las leyendas andinas. Héctor, el más bromista, aficionado a lo paranormal. Clara, reservada, sensible, pero inteligente. Jorge, callado, observador, que grababa cada paso con su cámara de mano. Su proyecto, filmar las tradiciones olvidadas de comunidades aisladas en el Valle Alto de Cochabamba. Habían escuchado historias de rituales antiguos, curanderos y pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido. Sebastián insistía en tomar una ruta poco transitada, por fuera de los caminos principales, donde podrían encontrar autenticidad. En una pequeña comunidad llamada Totora, se detuvieron a cargar gasolina en una vieja estación. Allí, un anciano les observó en silencio desde un banco de madera, bajo un letrero que decía «Dios ve todo». Su rostro era seco, casi pétreo, con un sombrero polvoriento y manos curtidas. Cuando Clara se acercó a comprar agua, él le susurró, «Por esas tierras, hasta los perros dejan de ladrar. Vuelvan por donde vinieron, Cholita». Ella le sonrió por cortesía, pero su voz le dejó fría, como si viniera de un pozo. No dijo nada al resto. Horas después, un cartel de madera colgando de un solo clavo indicaba, Senda B, Colomi, ruta secundaria. Sebastián no dudó. La furgoneta se internó por el camino de tierra, bordeado de eucaliptos torcidos. Pronto la señal del celular desapareció. Pasaron casas abandonadas, un camión oxidado en medio de un campo, y una zanja donde yacía una carreta volcada, con huellas secas de sangre. Mariela tomó una foto. Jorge lo grabó todo. La tensión empezó a notarse cuando, después de una hora de trayecto, la furgoneta hizo un sonido seco y se apagó. Héctor maldijo. Sebastián intentó encenderla de nuevo, pero no hubo respuesta. Estaban varados. Ni una casa a la vista. Solo árboles, grillos, y ese silencio que parece tener peso. Bajaron para revisar. Nada evidente. En ese momento apareció una joven caminando desde el bosque. Debía tener unos 16 años, descalza, con trenzas y un poncho raído. Cargaba una bolsa con hojas de coca y se ofreció a ayudarlos. La comunidad está a media hora de aquí. Puedo llevarlos, pero ya casi es de noche, dijo. El sol, efectivamente, caía rápido detrás de los cerros. Contra el juicio de Clara, aceptaron. Tomaron mochilas con cámaras y linternas, y siguieron a la muchacha entre árboles que parecían inclinarse. El camino se volvió un sendero. Luego, un desvío sin forma. Jorge notó que volvían a pasar por un tronco que había marcado. Se lo dijo a Héctor, pero este se rió. Quizá la ruta es así, ¿no? Pero no era. Estaban perdidos. Tras caminar casi una hora, llegaron a un claro con una casa de adobe, techada con calamina oxidada, rodeada de espantapájaros sin ojos y cabezas de animales colgadas. El aire tenía olor a metal y madera podrida. La joven se detuvo. «Es aquí», dijo. «Mi familia vive adentro. Les podemos dar agua. Tal vez tienen señal».
Mariela miró a Sebastián, dudosa. Jorge ya estaba grabando en silencio. Clara no quiso entrar, pero Héctor la convenció. Al cruzar el umbral de la puerta, el suelo crujió bajo sus pies. Había fotos viejas en las paredes, niños sin rostro, animales abiertos. En una mesa, platos cubiertos por moscas. Nadie lo recibió. ¿Tu familia?, preguntó Mariela. Ya vienen. La joven desapareció por un pasillo oscuro. El grupo se quedó solo en la sala. Sebastián trató de buscar señal con su teléfono, sin éxito. Clara se acercó a una pared donde colgaban máscaras hechas de cuero y pelo humano. Una de ellas se movió ligeramente, como si respirara. «Chicos», empezó a decir. «Esto no está bien». Entonces, se oyó un grito. Agudo, seco. Venía del exterior. Jorge salió corriendo hacia el bosque. El grupo lo siguió. Héctor resbaló con algo blando. Miró al suelo. Era una pierna de animal, o lo que parecía ser una pierna humana desollada. En la distancia, entre los árboles, una silueta enorme emergió con un hacha al hombro y una máscara cosida. Jorge gritó. Nadie pudo alcanzarlo. El carnicero corrió hacia él como una bestia entre las sombras. El grupo regresó a la casa, pero ya no estaba como antes. Las ventanas tenían barrotes. Las luces estaban apagadas. Y la puerta se cerró de golpe tras ellos. Comenzaba la noche. Y con ella, el verdadero silencio. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco, y la oscuridad se tragó el ambiente. El grupo gritó, forcejeó, empujó la madera con hombros temblorosos, pero no cedió. Jorge no estaba con ellos. Su grito aún parecía flotar entre los árboles. Sebastián encendió la linterna de su celular. La pantalla iluminó apenas el polvo flotando en el aire y los contornos de una sala que había cambiado. Ahora, las máscaras colgaban más cerca del suelo, y en el centro había una especie de altar improvisado con huesos cruzados y velas negras. Clara jadeaba, pálida. Mariela temblaba. Héctor intentó mantener la calma, pero la tensión en su mandíbula lo traicionaba. «Tiene que haber otra salida», dijo Sebastián, avanzando. El pasillo hacia donde la joven campesina había desaparecido estaba ahora lleno de símbolos dibujados con sangre seca. Jorge debía estar allí. O lo que quedara de él. Avanzaron con precaución. El suelo de madera crujía a cada paso. Las paredes exudaban humedad, como si la casa respirara. En una habitación lateral, encontraron una mesa de carnicero, oxidada, con correas manchadas y cuchillas colgando del techo. En un rincón, una cortina de plástico ocultaba algo. Héctor se acercó, la corrió, y vomitó. Eran restos humanos, torsos abiertos, cabezas sin mandíbula, órganos alineados como ofrendas. Algunos aún parecían frescos. Mariela gritó. Clara cayó al suelo, llorando. Sebastián, en shock, no podía moverse. Héctor los obligó a salir de ahí. Había que escapar. Pero la casa era un laberinto. En cada habitación, horrores nuevos, una cuna con muñecos hechos de huesos, una pared rayada con uñas, un cuarto cerrado con llave del que salía un goteo constante. Mientras intentaban encontrar una salida, escucharon un quejido suave. Una voz.
Clara lo siguió, y llegó a una escotilla. Dentro, una mujer anciana, encadenada, les susurró: «Ya no hay camino, ustedes ya son carne». Fue entonces que el sonido cambió. Un golpe fuerte. Una respiración pesada. Y pasos lentos, húmedos. El carnicero había regresado. La silueta apareció al fondo del pasillo. Enorme. Cubierto de cuero, con un delantal hecho de piel y una máscara de rostro humano estirado, cosida con alambre. En su mano, un hacha vieja pero afilada. No corría. Caminaba. Porque sabía que no tenían a dónde ir. «¡Corran!», gritó Héctor. Sebastián y Mariela tomaron a Clara y huyeron hacia la cocina, mientras Héctor lo enfrentaba con un tubo metálico que arrancó de una estufa. Fue inútil. El hacha cayó una sola vez, seca, y lo partió en dos. El sonido de sus huesos quebrándose siguió resonando por segundos. Mariela gritó al ver su cuerpo, pero Sebastián la arrastró. Llegaron al sótano. Era la única puerta abierta. Bajaron. Una escalera de piedra conducía a una oscuridad húmeda. Y allí estaba, el verdadero matadero. Las paredes estaban cubiertas de piel. En un rincón, huesos hervían en una olla. En otro, ropa ensangrentada apilada. Claramente, no eran los primeros. Había una camilla y una mesa con documentos. Mariela los hojeó entre lágrimas: fotografías viejas, gente con rostro de miedo, niños, soldados, turistas. Todos, marcados con una X. Clara descubrió un armario y se ocultaron dentro. Afuera, se oían pasos. El carnicero los buscaba. Pero no estaba solo. Un segundo personaje apareció, una mujer robusta, con el rostro cubierto por una capucha, que murmuraba en quechua antiguo. Llevaba un cuchillo de desposte y cargaba una cesta con partes humanas. Cantaba: «Baguita Barmi, no llores, ya vas a dormir». Sebastián apretó la mandíbula. No había forma de enfrentarlos. Tenían que huir. Entonces, vieron una ventana diminuta, apenas un hueco por donde entraba luz. Clara logró salir. Mariela intentó pasar, pero la mujer la descubrió. La sujetó del cabello, clavándole las uñas. Sebastián la golpeó con la linterna y escaparon en dirección contraria. Ya fuera, Clara corrió por un maizal seco, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. La noche había caído por completo, y no se veía el camino. Escuchó un sonido agudo, una alarma de ganado. Y allí, entre los surcos, vio los restos de Jorge, colgado de un poste, con la cámara aún prendida en su mano. Gritó. Cayó. Y corrió de nuevo. Mariela y Sebastián lograron salir por una rendija en la pared. Pero detrás de ellos, el carnicero rugió. Los persiguió por un campo, con pasos pesados, cortando los arbustos con su hacha. Llegaron a un corral vacío, pero en el centro había algo peor, un hoyo profundo lleno de cadáveres. Mariela resbaló, cayó de espaldas y Sebastián la ayudó a salir. Pero el carnicero los alcanzó. Alcanzó a golpear a Sebastián en la pierna, que cayó gritando. Mariela huyó, sin mirar atrás. Clara la encontró minutos después, en el borde de un riachuelo. Ambas se abrazaron, sucias, con la ropa ensangrentada, y sin saber si Sebastián seguía con vida. A lo lejos, la casa ardía en una esquina.
pero nadie parecía haberla incendiado. Y del bosque, empezaron a surgir más figuras. El amanecer no trajo alivio, solo un silencio espeso. Clara y Mariela, con los rostros quemados por el frío y los ojos hinchados de llanto, caminaban sin rumbo entre los arbustos secos, las piernas cortadas por las ramas, con el olor a sangre impregnado en la piel. ¿Crees que Sebastián? No lo sé, murmuró Clara. Pero no podemos volver. Sin embargo, la realidad las traicionó, el bosque no terminaba. El camino por el que supuestamente habían llegado ahora era solo un corredor de espinas, cerrado por árboles torcidos como garras. Algo estaba mal, más allá del asesino. Era como si el lugar entero estuviera vivo. Como si no quisieran que se fueran. Al mediodía, encontraron una pequeña cabaña abandonada junto a una laguna. Entraron con cautela, y se encerraron dentro. Allí, escondidas, Mariela rompió el silencio. Vi algo en la casa, unos dibujos. Un calendario. Fotos. ¿Qué fotos? De gente que vino antes. Todos los años, alguien cae. Todos desaparecen. Y esa familia, no está loca. Tienen un propósito. Revisaron la cabaña. Bajo unas tablas sueltas, hallaron un baúl de cuero seco, con páginas arrancadas de un viejo libro. Clara leyó en voz alta: ellos no mueren. Ellos comen carne para no pudrirse. Y ofrecen sangre para que la tierra no los trague. Aquí, donde se cruzan las venas de las montañas, la carne es fe. Había nombres, apellidos aymaras, quechuas, alemanes mezclados con fechas del siglo XIX. En una hoja escrita a mano, la familia Yupanqui nunca morirá. Porque come. Mariela retrocedió. Esto es una secta, Clara. Una que ha estado aquí por generaciones. Antes de que pudieran planear qué hacer, escucharon pasos afuera. Golpes suaves. El chirrido de una rueda. Luego, una voz dulce: bagüitas, ¿quieren pancito? Era la mujer del cuchillo, ahora con una canasta de pan de maíz, cantando como si nada. Clara contuvo la respiración. Mariela tomó un cuchillo oxidado del mesón. Cuando la mujer abrió la puerta, ambas se lanzaron sobre ella. La lucha fue feroz. La mujer las mordía, escupía saliva negra. Mariela logró clavarle el cuchillo en el cuello. Sangró, pero no murió. Se rió. Se arrastró hasta el umbral, y murmuró en quechua: él vendrá. El cuerpo se retorció como si ardiera desde adentro. Clara y Mariela huyeron. Esa noche, llegaron a un antiguo cementerio indígena, marcado con piedras blancas y cruces rotas. Allí descansaron, agotadas. Pero en el centro del cementerio había una estructura circular, una especie de pozo cubierto con un tapiz de cuero. Mariela lo retiró. El olor fue insoportable. Y dentro, los restos de decenas de cuerpos, algunos momificados, otros a medio devorar. Sobre ellos, en una columna de hueso, un ídolo tallado, una figura humanoide con múltiples ojos, una boca abierta como un túnel, y alas secas en la espalda. Grabado en quechua: a miña ñamaiku, como tú, comemos. Ellos le ofrecen carne a esto, murmuró Clara. Y entonces lo vieron, una sombra junto al pozo. Un cuerpo que emergía del fondo. Sebastián. Estaba cubierto de sangre seca, con una herida abierta en la pierna,
pero vivo. Sebastián. Me dejaron ir, dijo, con voz ronca. Me vieron, y me dijeron que si contaba lo que vi, vendrían por mi familia. Pero no podía dejarlas. Sebastián los guió hasta una ladera desde donde podían ver la casa original. Allí, en la noche, había una fogata. La familia entera estaba allí, reunida en un círculo. Unos 8 o 9. Todos con máscaras hechas de rostros humanos. En el centro, una niña viva, amarrada. Era una extranjera. Un nuevo sacrificio. Van a matarla, dijo Clara. No, dijo Sebastián. Se la van a comer. Y así fue. Con cantos guturales, la desnudaron, la untaron con grasa, y empezaron a desgarrar su carne con cuchillos rituales. Ella gritaba. Uno de ellos, el más anciano, sacó el corazón aún latiendo y lo sostuvo al cielo, mientras el carnicero lo devoraba. Mariela cayó de rodillas. No es solo una familia, dijo. Es un culto. Y ese ídolo, ese pozo, Clara susurró. ¿Y si eso es real? Entonces, un tambor sonó en el bosque. Uno profundo. Antinatural. Como si saliera del vientre de la tierra. Los miembros del culto alzaron las manos y cayeron de rodillas. Y del bosque, surgió una criatura deforme, cubierta en lodo, huesos y ramas. Caminaba erguida, pero tenía patas de cabra y ojos múltiples. Era el espíritu del ídolo. El carnicero lo siguió como un perro fiel. Y Clara comprendió, no estaban ante asesinos humanos. Estaban ante algo ancestral. Los tres huyeron, sin plan. El bosque rugía detrás. Árboles que se quebraban. Voces que imitaban la de sus padres. Sombras que los tocaban sin tocarlos. Mariela cayó por una pendiente. Clara quiso ayudarla, pero una figura encapuchada la arrastró. Sebastián gritó, pero fue noqueado. Clara despertó atada a una camilla. Mariela, al otro lado, ya sin piel en el rostro. Aún viva. No me dejes, dijo. Clara lloró. El carnicero se acercó. Levantó el cuchillo. Pero alguien más entró, una anciana vestida de negro, con un collar de huesos y ojos blancos. Tocó el hombro del asesino. Ella, no. Ella tiene la sangre. Es descendiente. Ella debe elegir. Y Clara, sin entender, fue liberada. Y conducida al ídolo. Allí, ante toda la familia reunida, le ofrecieron una daga. O matas, o mueres. El círculo de fuego ardía en medio del claro. El aire era tan denso que quemaba al respirar. Las ramas se movían aunque no hubiera viento. Sobre la piedra del sacrificio, la estatua del ídolo parecía palpitar, como si latiera desde adentro. Clara sostenía la daga ritual. Sus manos temblaban, los nudillos blancos. Frente a ella, un joven estaba atado, desnudo y cubierto de ceniza. A su alrededor, los miembros del culto, la familia, los hijos deformes, las ancianas de los cantos, la observaban en silencio. Si tomas su vida, dijo la matriarca, te aceptamos como una de los nuestros. Tu sangre siempre nos ha pertenecido. Por eso volviste. Clara temblaba. No entendía. ¿Volver? ¿Qué querían decir?
Tu bisabuela huyó de este valle en 1923, dijo una de las ancianas. Pero la sangre no se lava con el tiempo. Ella rompió el pacto. Tú lo restaurarás. De pronto, recordó algo que su madre decía siempre cuando no quería dormir sola: Clara, tú tienes fuego en la sangre. Como tu abuela. No lo despiertes, no vayas al sur. Nunca lo entendió. Hasta ahora. El fuego. La carne. El hambre. Clara miró a la víctima. Era un muchacho joven, apenas mayor que ella. Sus ojos eran claros. Tenía un crucifijo colgado del cuello. Y entonces lo sintió, un pulso. En su cabeza. Como si el ídolo la llamara. Mata. Degüella. Come. Únete. Levantó la daga. Mariela, aún viva, a unos metros, lloraba entre susurros. Clara, no. Tú no eres como ellos. El carnicero observaba desde las sombras. Su rostro era un cuero tenso, como si alguien lo hubiera cosido. Respiraba como un animal herido. Clara apretó la empuñadura. Dio un paso. Y entonces, lanzó la daga, pero no al joven, sino al ídolo. El cuchillo se clavó entre los ojos de piedra de la estatua. Un estallido de humo negro emergió del tótem. La tierra tembló. El fuego estalló en llamaradas de 3 metros. Y los miembros del culto gritaron al unísono. Ha roto el pacto. Chilló una anciana. Traidora. Rugió el carnicero. Y todo se desató. Clara corrió hacia Mariela y la soltó. El joven también se liberó mientras la confusión reinaba. Un trueno cayó sobre el bosque. Del ídolo surgió una criatura incompleta, hecha de humo, barro y gritos. Los fieles se arrojaron al suelo, cubriéndose los ojos. El carnicero no. El carnicero avanzó como una bestia. Su machete brilló bajo la lluvia de ceniza. Clara apenas lo esquivó. Mariela gritó, pero no huyó. Tomó una antorcha y se la clavó en el costado. El carnicero gimió. Pero no cayó. Sebastián, herido pero vivo, apareció entre los árboles, y disparó con un viejo rifle que había robado de la cabaña. El disparo dio de lleno en el pecho del asesino. Cayó. Pero no murió. El cuerpo del carnicero se levantó. Su piel caía en jirones. Donde antes había un hombre, ahora había un ente, una criatura sin forma, una máscara flotante con extremidades como látigos. No es humano, nunca lo fue, susurró Clara. Es el hambre, dijo Mariela. El verdadero ídolo. Todos corrieron hacia el bosque, mientras el fuego consumía el claro. La criatura gritaba con miles de voces. Árboles enteros eran derribados. Clara gritó a Sebastián, ¿dónde está la cabaña vieja? La del libro. Él la guió entre senderos ocultos. La criatura los seguía, devorando árboles, arrastrando cuerpos. Cuando llegaron, Clara buscó el baúl. Lo abrió con fuerza. Y allí, entre huesos y piedras, encontró una urna sellada con sangre seca. Para encerrar al que come, hay que cerrar el círculo. Léelo. Gritó Mariela. Hazlo ahora. Clara rompió la urna, y el aire se volvió pútrido. Leyó las palabras en quechua,
guiada por instinto. La criatura rugió, y el fuego se apagó. Todo cayó en un silencio absoluto. La bestia empezó a gritar en lenguas desconocidas. Y entonces, con un estruendo final, fue absorbida por la tierra, arrastrando al carnicero consigo. La estatua del ídolo estalló en polvo. Horas después, al amanecer, Clara, Mariela y Sebastián caminaron por el camino que antes no existía. Ahora el bosque era solo eso, bosque. Sin murmullos. Sin voces. Llegaron a un caserío, cubiertos de barro y heridas. Nadie les creyó. Pero nunca volvió a desaparecer nadie por ese sendero. La cabaña fue devorada por un incendio. El claro ya no existe. Y sin embargo, han pasado 5 años desde aquella noche. Clara vive ahora en La Paz. Cambió su nombre. Ya no responde al apellido de su madre. Nadie sabe lo que vivió en el bosque de las sombras al sur de Cochabamba, y ella no habla de eso. Ni siquiera Mariela, quien se fue a vivir a Santa Cruz y no volvió a contactarla. Sebastián desapareció misteriosamente un año después de dar su testimonio sobre un culto rural, y fue declarado muerto en ausencia. A veces, en las madrugadas más frías, Clara se despierta con el corazón agitado, las sábanas empapadas y el sabor de ceniza en la boca. Sueña con la piedra. Sueña con la máscara de cuero. Sueña con la criatura que no murió, sino que se enterró. Y con la voz. Esa voz que vuelve cuando todo está en silencio, que le habla en un idioma antiguo: tú abriste el camino. La sangre lo recuerda. La tierra nunca olvida. Un arqueólogo aficionado, joven e ingenuo, aparece un día en una feria de libros antiguos en Tarata. Compra un diario desgastado, cubierto de tierra seca y manchas oscuras. Escrito por una mujer de nombre Ignacia de Rojas, fechado en 1923. En sus páginas narra rituales rurales, pactos de sangre y un dios sin nombre que habita bajo las raíces. Una semana después, el arqueólogo publica fotos en redes sociales. Incluye un mapa. Una ubicación. Dice que halló un círculo de piedra cubierto por maleza y ceniza petrificada. 3 días después, desaparece. En una escuela primaria de Arani, un grupo de niños juega a la ronda. Una niña canta una canción nueva, una que nadie le enseñó. La letra es en quechua, pero no tiene sentido. Cuando la maestra le pregunta de dónde la aprendió, la niña señala la tierra: me la contó alguien que duerme debajo. En una estación de radio comunitaria de Sacaba, un locutor nocturno reporta interferencias extrañas. Entre las 2 y 3 de la madrugada, los micrófonos captan voces que no son humanas. No parecen grabaciones. Parecen susurros antiguos. Un oyente reconoce una palabra, Huilca, quechua para sol sagrado, pero también para espíritu ancestral. Clara, mientras tanto, siente un hormigueo constante en las manos. A veces, en sus uñas aparecen manchas negras que desaparecen en minutos. Escucha pasos detrás de ella en las calles vacías. Se convence de que es paranoia. Pero sabe que no lo es. Un día encuentra un sobre bajo su puerta. No tiene remitente. Dentro, hay una foto antigua. En ella aparece su bisabuela, joven, junto a otros miembros del culto. Entre ellos, reconocible aunque más joven y sin máscara, está el carnicero. Detrás, escrito a mano: la sangre no desaparece.
solo se hunde. Como las raíces. En los bosques cerca de Arque, unos leñadores encuentran una grieta profunda. Al acercarse, sienten olor a carne quemada y escuchan algo que se arrastra. No se atreven a bajar. Pero una cámara colocada cerca graba durante la noche una figura alta, delgada, caminando entre los árboles. No se ve su rostro. Solo una silueta que vuelve a coserse la cara con alambre oxidado. Clara despierta esa misma noche, sobresaltada, y encuentra sobre su pecho una marca, un círculo de sangre seca, con 4 líneas hacia los bordes. La misma forma del altar del sacrificio. Corre al espejo. Llora. Se da cuenta de algo inevitable. Nunca escapó. Solo fue dejada libre, para propagar la semilla. Porque el hambre no muere. El silencio no es olvido. Y el Dios bajo la tierra ha empezado a soñar de nuevo.